Hace 2 años, cuando mi hija entró a su primera escuela, yo pensé que no tenía que preocuparme por su lunch porque se lo iban a dar ahí, yo no lo tenía que preparar. Estaba muy equivocada. Aquí te voy a contar qué fue lo que nos pasó, que durante días ella no tocaba su snack y después fue otra transición importante cuando comenzó a hacer el lunch en su escuela, para que tomes esto en cuenta si estás preparando a tu hijo, ya sea para comer en la escuela, en la guardería, independientemente de si tú lo vas a preparar en casa o se lo van a dar ahí. Es información que te va a servir. Yo soy Nidia Treviño, soy nutrióloga, maestra en ciencias, mamá. Llevo más de 10 años acompañando a familias con la alimentación de sus hijos y un poco más de 4 años ajustando mis expectativas, mis recomendaciones y la manera de darlas al estar del otro lado viviendo cada etapa con mi hija. Cuando Alice entró a su primera escuela, ella tenía 2 añitos y medio, 2 años, 8 meses para ser exactos. Y escogimos una escuela Montessori. A mí me gustaba mucho la filosofía, había leído libros sobre María Montessori, el método y demás. Y estaba muy tranquila y contenta con la elección que hicimos. Yo sé que parte del aprendizaje Montessori es que los niños hagan las cosas por ellos mismos, con sus manos, que ellos se sirvan, que ellos vayan aprendiendo a ser cada vez más independientes desde chiquitos, con menos apoyo o intervención de parte del adulto. El grupo que ella estaba eran niños de 2 años y medio hasta 5 incluso 6 años, todos mixtos, parte de la filosofía también. En mi ingenuidad, yo pensé que el proceso de adaptación iba a ser un poco más acompañado por parte de los maestros y me encontré con algo diferente, que respeto completamente el método, pero de haber sabido que así era como seguían ellos las rutinas y que Alice desde el principio iba a necesitar estas habilidades, lo hubiéramos practicado antes en casa. Resulta que a la hora del snack, la manera en la que llevaban a cabo todo el proceso es darles a los niños una bandeja y en la bandeja les daban su tacita de leche ya servida y el snack. Y cada niño tenía que cargar la bandeja, caminar hacia la mesa, ponerla, sentarse y al final también recoger todo, ¿no? Alice nunca había practicado esto en casa, de cargar cosas en una bandeja, entonces se le caía todo y aunque le ayudaban a limpiar y le servían otra tacita de leche y le daban otro snack, pues se ponía nerviosa y ya no quería nada, entonces se quedaba sin comer. Incluso se le rompieron varias tazas y ya se imaginarán, siendo una niña chiquita de menos de 3 años, pues sí, mejor decidían ya no hacerlo. Cuando me lo dijeron, empezamos a practicar en casa con la bandeja, con juguetes, después ya con comida y a los pocos días ya se sintió más segura y empezó a consumir ahora sí su snack. Que ojo, sí, aunque eran pocas horas, ella iba de 8 de la mañana a 12, pues sí son 4 horas que para un niño chiquito es mucho tiempo sin comer. Entonces, sí, esa colación es algo que necesitan y es normal, puede ser que les tome algunos días adaptarse y consumirla, pero sí queremos que tengan esa pequeña colación entre desayuno y comida. Con esto voy a la primera recomendación importante, que es preguntar en la escuela cómo son las rutinas de alimentación de los niños. Desde esta parte de saber si ellos tienen que cargar los alimentos, abrir sus loncheras, si reciben apoyo o no. Y también otro de los puntos más importantes que no se nos debe escapar es saber cuánto dura su hora de lunch. Es uno de los puntos que más influye en que los niños se queden sin comer, porque tienen el tiempo limitado. Generalmente son de 30 a 40, 45 minutos lo que les dan para comer. Y si ellos en casa no están acostumbrados a que haya una hora específica para comer, pueden estar distraídos, estar jugando y pues se les va la hora de lunch y ya la comida no está disponible. Que eso fue lo que le pasó a Alice cuando pasamos ahora a la transición de que se quedara a hacer el lunch también en la escuela. Estuvo yendo unos meses de 8 a 12 y luego decidimos que ya comenzara a quedarse hasta las 3, que es el horario que manejaban completo en esa escuela. Y lo hicimos de manera gradual para prepararla y también que se fuera acostumbrando. Lo que hicimos fue recogerla a la 1, justo después de la hora de lunch. Yo le mandaba alimentos favoritos, todo súper sencillo de comer. Practicamos con la lonchera en casa, la abría. Ya después de lo que nos pasó con la bandeja, tomamos más anticipación para practicar, prepararse y que se familiarizara con la lonchera y todo lo demás. Y aún así, con toda esa preparación, ella no comía y lo que me contaron las maestras
fue que se distraía mucho, que llegaban a la mesa, veía a los niños con su comida y estaba viendo qué traían y se paraba, regresaba y no usaba el tiempo de lunch para comer y pues ya al final a lo mejor de los 30 minutos que tenían, nada más estaba sentada 5 y ahí lo que alcanzaba a picar, que pues era prácticamente nada. Y eso le pasa a muchos niños. Algunos cuando ven a otros niños comer es algo súper positivo para ellos y se animan incluso a probar más alimentos y a compartir esa experiencia social con ellos, pero también puede ser un factor distractor tener, pues no están acostumbrados. Cuando entran a la guardería o al kinder, es una experiencia nueva en muchos sentidos y la parte de comer fuera de casa, si es la primera vez que lo hacen, sí es normal que les tome algunos días adaptarse. Entonces aquí uno de los puntos más importantes es saber cuánto tiempo dura su hora de lunch y empezar nosotros en casa a replicarlo. Tener este orden, si no lo teníamos antes, de que las comidas tengan este horario específico, a lo mejor no la hora como tal, pero sí el tiempo que dura. No dejar que nuestros hijos, si estuvieron distraídos o parándose o no comiendo, no tener ahí los alimentos para cuando ellos quieran regresar, para prepararlos para esta estructura que van a tener en la escuela y que se acostumbren que hay una hora de lunch y que esto, incluso si no van al kinder todavía, es una práctica que recomendamos de tener estos horarios establecidos para que ellos sepan que hay una hora para comer y luego la comida ya no está disponible hasta el siguiente tiempo de comida. Esto los favorece a ellos y a nosotros también con toda la organización de las dinámicas en casa. Entonces, ese es el punto número 2. Saber cuánto tiempo dura el periodo de lunch y replicarlo en casa, si podemos desde antes. Y si no, si nos toca que ya entran y se están enfrentando a este proceso de adaptación, en casa también tener ese orden y esa estructura para que más rápido ellos se puedan adaptar a cómo suceden las comidas en la escuela. Además de practicar la parte de los horarios, si van a usar alguna lonchera en particular, también les recomiendo que la usen antes de ir a la escuela y que sus niños aprendan a abrirla, a cerrarla. Parece algo súper básico, pero también si nos ponemos a pensar en cómo, ya vimos ahorita que el lunch no es eterno y nuestros hijos tampoco tienen una atención uno a uno con las maestras. Entonces, cuanto más los podamos ayudar a hacer las cosas por ellos mismos, mejor, para que no tengan que esperar a que una maestra les abra la lonchera. A lo mejor sí los apoyan, pero se tardan en lo que van con cada niño. Entonces, practicar esto les sirve para tener más tiempo para la comida como tal. Cuando todo esto pasó, yo les platiqué en mis historias que estuvimos practicando en casa con la lonchera y claro que hubo comentarios de, ay, qué exagerada, como que practicar con la lonchera, si ellos van a aprender solitos, si no es necesario. Y también, naturalmente, hubo muchas mamás que coincidieron conmigo y dijeron que es súper bien, que mientras más nos podamos preparar mejor. Y sí creo que en realidad no es una sobreprotección. Y hubo un mensaje en particular de una de mis pacientes que me encantó. Me mandó un audio con un ejemplo que me identifiqué mucho. Ella decía, imagínate que vas a tener una entrevista de trabajo y va a ser en persona, presencial, vas a tener que llegar a un edificio, manejar y es un lugar a lo mejor al que nunca has ido. Entonces, si tú parte de tu preparación seguramente va a ser ver en Google Maps dónde está, a lo mejor hasta manejar para ver cómo es el tráfico, identificar dónde está el edificio, prepararte tú para la entrevista pues, con todos los temas que tengas que estudiar y las probabilidades de que te sientas segura y te vaya mejor en esa entrevista son mucho más altas si tienes esta preparación que si solamente el mero día llegas sin saber qué es lo que te espera, ¿no? Que esto pues me encantó porque justo así con los niños también a lo mejor puede parecer como una exageración, pero si tenemos el tiempo de prepararlos, los estamos ayudando a que en esos primeros días de una transición tan importante que es entrar a una nueva escuela o a lo mejor ya han ido y es su regreso después de un periodo de vacaciones, sigue siendo pues pasar de estar en su casa con su familia a otra vez un entorno distinto, con adultos diferentes, con más niños, no sentir la comodidad de su hogar. Cuanto más podamos hacerles amena esta transición, yo creo que sí vale el esfuerzo hacer. Entonces, ese es el punto número 2 de practicar en casa. Y el punto número 3, y no menos importante, es olvidarnos del lunch perfecto que vemos en Instagram y partir de donde está nuestro hijo, sus preferencias, lo que tolera, lo que acepta. Yo sé que en redes sociales estamos acostumbradas a ver estas loncheras llenas de color y con variedad de frutas, verduras y alimentos súper nutritivos,
pero si nuestro hijo en ese momento no está acostumbrado a comer esa variedad de alimentos o está pasando por algún periodo de selectividad alimentaria y nosotros mandamos esta lonchera maravillosa con diferentes alimentos y tanto color, puede ser súper abrumador para ellos. Entonces, la manera en la que yo recomiendo comenzar es primero de sus alimentos seguros, mandar cosas que sabemos que les encantan, que sean fáciles de comer. Este es otro punto súper importante. Contemplando que tienen poco tiempo para el lunch, no queremos que estén batallando. Podemos resumir los puntos más importantes con 3 S. Le llamo el método de la triple S. Y básicamente es que el lunch sea seguro. Y aquí implica toda la parte de que los alimentos sean fáciles de masticar, de deglutir, que sean seguros también en la parte de que no se vayan a echar a perder, dependiendo de a qué hora es el lunch y en dónde lo mandamos, si se va a mantener frío, si necesita estar caliente, toda esta parte de seguridad alimentaria. La segunda S es que sea satisfactorio, que nutricionalmente tenga su fuente de carbohidrato, que es la energía de rápida utilización, que es el nutrimento que en mayor cantidad requieren, acompañado de alguna fuente de grasa o proteína que haga que ese carbohidrato le dure más tiempo. Entonces siempre, ya sea una colación o el lunch completo, sí buscar que haya esta combinación de carbohidrato con algo de proteína y grasa. Y la parte de la variedad es un plus al que llegamos cuando ya tenemos como la base cubierta, ¿no? Que estos alimentos que vayamos a mandar siempre sean partiendo de lo que nuestro hijo ya disfruta en casa, porque incluso siendo sus favoritos, puede ser que los primeros días no los quiera consumir, pero partimos de ahí. Y la tercera S es que sea sencillo de consumir, que esto ya lo mencionamos también, que sea algo que en el periodo cortito que tienen para el lunch, nuestro hijo solito pueda consumirlo de manera sencilla. Entonces nos quedamos con seguro, satisfactorio y sencillo de consumir. Ya sobre esto, una vez que nuestro hijo se acostumbre y que ya veamos que en la parte del lunch escolar es algo que disfruta, que come con gusto, podemos empezar a preocuparnos por variedad y no preocuparnos, sino de manera más intencional buscar darle mayor variedad, ir metiendo a lo mejor alimentos nuevos, siempre como en cantidades pequeñas y no como única opción en el lunch, sino que sean cosas que sabemos que disfrutan y empezamos a incorporar nuevos alimentos también. Toda esta parte de cómo ir avanzando con el lunch escolar va completamente de la mano de cómo se va sintiendo nuestro hijo en el proceso. Si nosotros estamos, yo le llamo filosofía TAC, también que es transición, adaptación y crecimiento. Si estamos apenas en la etapa de transición, nuestro objetivo es que se sienta cómodo comiendo en la escuela y no nos preocupamos todavía por variedad y vámonos a lo básico de que mencionamos ahorita de las 3S. Una vez que ya pasamos a la etapa de adaptación, podemos sobre eso mismo que ya acepta ir haciendo pequeñas variaciones o a lo mejor si normalmente eran los pancakes de zanahoria, se los mandamos un día de zanahoria y espinaca, como cosas chiquitas dentro de lo que ya va aceptando. Y una vez que ya pasamos ese periodo de adaptación, hablamos de un periodo de crecimiento en el que podemos empezar a experimentar un poquito más, con más libertad. Yo me pongo a ver las fotos de lo que le mando ahora a mi hija y me encanta que ya se ve todo súper variado, lleno de color, y que le puedo mandar diferentes proteínas vegetales, animales y ya como prácticamente de lo mismo que estamos comiendo en casa, ya adaptárselo y que hace todo mucho más sencillo también. Pero no empezamos así. Casi siempre decimos, la alimentación de los bebés es de no cocinar especialmente para ellos, sino cocinamos la comida familiar y adaptamos y compartimos la comida con ellos. Cuando hablamos del lunch escolar, específicamente durante el periodo de transición temprana y adaptación, sí creo que vale la pena personalizar más y enfocarnos en lo que aceptan más y después sobre eso ir aumentando la variedad. Yo podría darte cientos de ideas de lunch nutritivos para mandarle a tus hijos, pero cada niño necesita cosas diferentes dependiendo de la etapa en la que está. Y me interesa más decirte cuáles son esos elementos, cómo asegurarnos de cumplir con lo más básico que requieren y darte sí ejemplos, pero que tú puedas adaptarlos a lo que necesita tu hijo, conociendo las bases, ¿no? Sabiendo cómo elegir, cómo hacer estas combinaciones, qué priorizar. Toda esta parte, el método de las 3S, la filosofía de transición, adaptación, crecimiento, todo esto lo revisamos con detalle en la masterclass que vamos a tener de lunch escolar. Para cuando veas este video, ya las inscripciones van a estar abiertas.
Es una clase de 90 minutos con espacio para preguntas y respuestas en las que vamos a enfocarnos específicamente en cómo preparar nosotras las loncheras, adaptándonos a la fase en la que se encuentran nuestros hijos en cada etapa. Vamos a ver con más profundidad toda la parte de seguridad alimentaria, tanto para prevención de riesgo de atragantamiento como el aspecto de temperaturas, ¿no? De cuáles son las temperaturas seguras para mantener ya sea fríos los alimentos o calientitos y deben estar calientes. Les voy a dar ejemplos de loncheras, de termos, de ice packs que podemos usar si no hay refrigeradores en la escuela donde podamos poner el lonche de nuestros hijos. Toda la parte técnica y los fundamentos para que ustedes puedan armar las loncheras de sus hijos con lo que vayan necesitando. La clase es con cupo limitado para poder resolver sus dudas. Se pueden unir desde cualquier parte del mundo, es vía Zoom. Puedes inscribirte en el enlace que les dejo aquí en la descripción o también está el link en mi perfil de Instagram. La clase es el 14 de agosto y la tengo 90% armada. Voy a abrir cajita de preguntas en Instagram para ver qué dudas tienen que a lo mejor se me están escapando para incluirlas en la clase. Igual si aquí me quieren platicar, si tienen inquietudes específicas sobre este tema de lunch escolar, para si no lo he contemplado, agregarlo también y que lo podamos resolver en la clase. Y bueno, como siempre, todo el material que vamos a revisar está fundamentado con lo que se recomienda científicamente y aterrizado con ejemplos de la vida real. La parte de estar en la escuela realmente es una de las transiciones más importantes tanto para ellos como para mamá y papá. Y el lunch puede ser un elemento que les dé más seguridad en esa nueva experiencia, que ellos abran su lonchera y vean algo que les gusta, que los hace sentir seguros, que los recuerda a casa. Y si son alimentos, aquí es otro punto importante también. Si el lunch lo van a preparar en la escuela o si es un servicio de lunch que no es mamá quien va a preparar los alimentos, también puedes pedir con anticipación el menú para saber qué es lo que típicamente ofrecen allá y si tienes el tiempo de ofrecer esos alimentos antes en casa para que se vaya acostumbrado también. Es una buena manera de que no sea todo nuevo en cuanto comienza con las comidas en la escuela. Y como contexto ya para cerrar, cuando todo esto pasó, yo me sentí súper culpable de cómo no la preparé antes, cómo no pregunté, cómo me confié de más a la hora de pues, que entró a su primera escuela. Y a veces pienso que me gustaría regresar el tiempo y haberlo hecho distinto y haber hecho todas estas preguntas. Pero luego también digo, a lo mejor como quiera hubiera sido como fue. Quizás incluso habiendo tenido más preparación y revisado a lo mejor, por ejemplo, que lo de la bandeja y que caminar y que practicar. A lo mejor eso fue lo único que pudimos haber reforzado antes, pero a veces, aunque los preparemos, se van a dar de topes al principio y es parte del proceso y es también como sí enfocarnos nosotros por hacer lo mejor que podamos, pero también es normal que pasemos por este periodo de transición y adaptación tanto para ellos como para nosotras. Entonces, todo esto es como para nosotras sentirnos más seguras de que lo que está en nuestras manos lo estamos haciendo bien, que estamos mandándoles, pues como decimos, ¿no? Que lo que va en su lonchera es lo mejor que les podemos dar en ese momento. Y también sí, yo creo que parte de lo que me gusta de este tema es que nos ayuda a que no porque en este momento nuestro hijo a lo mejor solamente acepte ciertos alimentos, significa que siempre va a ser así su lonchera. Y por eso me encanta hacer el énfasis en que pasamos por esta etapa de transición, adaptación y crecimiento. Para nosotros también recordarnos que si siempre ofrecemos lo mismo, van a aceptar siempre lo mismo. Si no les damos estas oportunidades para conocer y aceptar nuevos alimentos, que el lonche escolar en su momento y ya cuando están adaptados, también puede ser una herramienta para aumentar su variedad alimentaria. Pero todo es cuando vamos subiendo los escaloncitos, cubriendo primero lo básico. Todo esto lo platicamos con más detalle en la clase. Si estás por comenzar esta etapa o si ya pasaste por ella pero te interesa conocer más, espero verte ahí. Cualquier duda, saben que pueden escribirme, me encanta leerlas y nos vemos en el siguiente video.